hermano, sí se pudo. Tarde, pero seguro. Bendiciones, hermano. Bendiciones para usted. Con mucho trabajo, pero se pudo. Sí, finalmente se logró. Definitivamente la tecnología no es lo nuestro. Ya eso está comprobado ya. ¿Me escucha bien usted? ¿Me escucha perfectamente? Sí, lo escucho correctamente, hermano Rafael. Ok. Bueno, hermanos de la cruda realidad, como pueden ver, tuvimos unas dificultades técnicas, motivo de el desconocimiento que tenemos en todas estas cuestiones de las redes, también de muchos reportes que, como saben, siempre tenemos en el grupo Infalado de la Cruda Realidad a la hora de compartir nuestros escritos o de cualquier publicación. Pero bueno, a pesar de las vicisitudes, tenemos hoy aquí la presencia del Cabiesi Areo Boni de Cuba. Vamos a tener la posibilidad y el honor de que este ilustre personaje nos permita conocer un poco más de la cultura y hermandad Oponi, de sus orígenes, de cómo está actualmente la sociedad enfocada a nivel de la comunidad de Cuba, de los países de la diáspora que hemos abrazado las culturas afrodescendientes. Para mí es un honor, hermano, una vez más le digo, tenerlo aquí. Y quiero dar comienzo a nuestra entrevista, así bien rapidito, aprovechar, porque tengo miedo antes que nos bloqueen. Usted sabe que siempre es la misma problemática. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según donde se encuentren. Había olvidado saludarlos a todos aquellos que nos están viendo. Por favor, compartan para que todas las personas puedan ver esta magnífica entrevista que hoy voy a tener el honor de hacerle al hermano Eric Gómez, con la finalidad de así conocer un poco más, como antes dije, sin sonar repetitivo, de la cultura Oponi en Cuba. Hermano, antes que todo, quiero expresarle mi agradecimiento, porque sé que su tiempo Muchas gracias. Es bastante corto siempre para poder salir así en público y todas esas cosas. Y también decirle que Infalado de la Cruda Realidad siempre le deja las puertas abiertas a usted y a su a su grupo de seguidores para tanto material de estudio como también para que sientan este lugar una extensión de su mismo templo, donde aquí siempre van a tener para ustedes la mejor bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Con su permiso, hermano, voy a compartir un poco más. Voy a compartir un poco más la directa que ahora mismo estamos teniendo para que así pueda llegar a todos. Quiero ante todo, hermano, comenzar con una pregunta bien sencilla y yo diría que básica. Quiero empezar preguntándole su nombre y sus apellidos, su nombre, como diríamos en Cuba, de pila, con sus apellidos para que así las personas puedan conocerle, aquellos que no le conocen, y saber totalmente quién es el Cabiesi Oponi de Cuba. Bien, antes de todo, muchas gracias al hermano Rafael por entrevistarme. Segundo, agradecer a todas las personas que nos están viendo y también agradecer futuramente a las personas que en un momento determinado después de esta entrevista pudiesen estar viendo este video. Mi nombre es Eric Gómez Rodríguez, nacido en la ciudad de La Habana. Vivo en el municipio Habana del Este de Alamar. Me conocen de pila como Eric Gómez. Espiritualmente soy el Cabiesi Areo Boni de Cuba, líder y majestad de la fraternidad Oponi para toda Cuba. Mucho antes de ser Cabiesi, pertenezco a la fraternidad de los masones, de la masonería. Soy maestro masón de la respetable logia y meritoria logia Abraham Lincoln. Pertenezco al Independiente Orden Orfelo. Soy miembro de la fraternidad religiosa Abacuá. Soy Obonecue de la potencia Abaconquerefo y soy Nasacó de la potencia Insun Narabia Efo. Muy buena carta de presentación, hermano. Muy buena carta de presentación. Definitivamente usted es una persona afiliado a las sociedades secretas o semisecretas desde hace mucho tiempo, así que me imagino que no fue difícil para usted comprender la esencia de Oponi como una hermandad, como una sociedad. Es correcto. Hermano, quiero pasar a una segunda pregunta
que también es referente a usted, pero ya directamente dentro de cómo evoluciona esta cultura, la fraternidad Ogboni en Cuba. Ya teniendo en cuenta ya quién es usted, su título, quiero pasar a esta pregunta. Es un salto directo, pero sí quiero puntualizar estos puntos que para mí son muy importantes que todos sepan. Origen y evolución de la fraternidad Ogboni en Cuba. ¿Dónde están los comienzos? ¿Quiénes fueron los primeros? ¿Hay algún personaje histórico? Porque he escuchado que se dice que Aponte, que fue uno de los integrantes del Cabildo Chacotectur, era Ogboni. ¿Se tiene alguna reseña histórica de esto? En fin, usted nos dejará saber. Sí, con gusto. La fraternidad Ogboni no es una tendencia religiosa nueva en Cuba. Existen apuntes donde Aponte era miembro de esta fraternidad, pero en los odus del Tratado Enciclopédico de Ifá, donde se rigen y estudian las personas practicantes de la práctica afrocubana, valga la redundancia, existen en los odus Ogunda Tetura, existe en el Odu Ofumeyi, existe en el Odu Obeyekun, donde habla de las consagraciones de Ogboni. Inclusive en el Odu Obeyekun habla de Edad. Es decir, que si en el Tratado Enciclopédico de Ifá afrocubano existe esto, es porque evidentemente quien lo escribió recibió esta información. Bien. La fraternidad Ogboni viene avanzando en los años 1986, en la fecha que yo nací, cuando Omar Quevedo, junto con su esposa, viajan a Nigeria y se consagran como tal. Posteriormente, ellos se regresan a Cuba con el rey Opeotu de Laos. Y en Cuba se consagran los mayores del Consejo de Mayores de la Asociación Yoruba Cultural de Cuba. Entre estos, el pasado presidente de la Asociación Yoruba, Castañeda, el secretario Abey Asturiz y el fallecido y venerable hermano Beo Padrón, junto con otros hermanos. Es decir, que ya la fraternidad estaba en Cuba desde los años 90. Ya estaba esta fraternidad en Cuba. Lo que pasó fue que no se proliferó. Posteriormente, William Viera, el líder de los Aborení para Cuba, Arabaco y Olú Ogboni, consagra el Iletí Aborení para toda Cuba. Quien lo consagró fue el actual Arab Valle, Obola Biagodotun. Se consagra este templo, y en esta consagración yo formo parte junto con mi esposa Grady Cabrera Gámez. A mí me consagran como Acuena para Liletí, es decir, maestro de ceremonia, y a mi esposa Iyapille para Liletí. Ahí empezamos a hacer consagraciones porque ya estaba instalado dicho templo, y ahí se comienzan a hacer las primeras iniciaciones. Wow, quiere decir entonces, hermano, que Ogboni no es tan reciente como las personas tienen un concepto, digamos, no correcto de esto. He oído a mucha gente, no, Ogboni está entrando ahora en América, por lo menos en Cuba ya hay indicios desde hace mucho, porque como antes comentaba, tenemos esa reseña histórica de que Aponte puede haber sido Ogboni. Ahora estoy escuchando por usted de que miembros del Consejo de Mayores de IFA afrocubano tenían ya una iniciación. No tenía conocimiento que el pasado presidente, bueno, el antepasado presidente también había sido Ogboni. Para mí solamente había sido el fallecido recientemente presidente Manuel Pérez Sandino. Entonces, sí. Antonio Castañeda también se llamaba, ¿no? Era Antonio. Es correcto, Antonio Castañeda también fue iniciado en Ogboni. De hecho, cuando terminemos esta directa, le envío por este mismo link todas las fotos de dicha consagración.
wow, es algo muy importante porque creo que pocas personas tenían conocimiento de estos detalles y es bueno que las personas sepan de que Ogboni es algo que está presente en nuestra tradición desde hace mucho tiempo, para que también no lo vean como algo relativamente nuevo. Y bueno, ya que usted hoy va a estar aquí, vamos a, digo yo, que a eliminar muchas dudas que hay, porque ustedes saben que a veces la información llega muy tergiversada y uno no tiene claro las cosas. Pero bueno, aquí directamente con la fuente que es usted, vamos a desentrañar todas esas dudas. La próxima pregunta es, ¿cómo llega usted a ser el máximo líder de esta fraternidad en Cuba? Porque tengo entendido, como bien usted ahora mismo expresó, que usted era abuela de otro templo. ¿Cómo ese padre come a ser el líder de la fraternidad Ogboni en Cuba? Ok, cuando comienza el desarrollo en la fraternidad Ogboni en el Iletí de Aguarení, ahí mancomunadamente con el hermano William Viera, Olu Ogboni y también Arabá Awo de Ifá para Cuba, decidimos que yo fuese, es decir, en conversaciones, si yo podía postularme para el rey Ogboni. Ahí se hicieron adivinaciones y el oráculo de Ifá, todo se hace mediante destino, oráculo de Ifá. Ifá arrojó que era positiva esta proposición. Nos comunicamos con el actual líder de la fraternidad Ogboni aborigen, Oluwaye Adeto Yese Olakisan, que se encontraba en esos momentos en Nigeria. Posteriormente me comuniqué con él, me dirigí hacia Nigeria y ahí comenzaron las consagraciones como rey Ogboni. Quiero aclarar algo muy importante. Las personas piensan que el dinero, con el dinero lo puedes todo. Y en nuestra práctica religiosa es importante aclarar que todo se paga, ¿ok? Porque es sacrificio. El que quiera hacer seifá tiene que pagar. El que quiera hacer soriza tiene que pagar. El que quiera recibir cualquier orisha o poder, como muchos le dicen, tiene que pagar. No obstante, todo fue por consultación de Ifá. Es decir, que cualquier persona que esté en contra de dichas iniciaciones, evidentemente está yendo en contra de la palabra de Ifá, de la palabra de los humanos. También cuestionan mucho la edad. Es correcto. Se tiene por costumbre que una persona llega al liderazgo porque tiene mucha experiencia y además mucha edad, una edad avanzada. Yo fui el que rompí, como se dice, el récord del joven consagrado como rey en la historia. Posteriormente, después vino un muchacho, actualmente una majestad, del pueblo de Benín, que se consagró como rey a los 19 años de edad porque su padre falleció a temprana edad. Es decir, que para estar en el trono, primero tienes que ir por consultación de Ifá y segundo, hacer las consagraciones correctas. Después que me hacen las consagraciones a mí y a mi esposa, la consagran como Olori Adímula de Cuba, es decir, líder de la fraternidad Ogboni en Cuba para todas las mujeres en Ogboni. Esta consagración fue el 18 de enero del 2017. En julio del 2017, el 15 de julio, el rey llega a Cuba y consagra el Iletí Ogboni, es decir, el templo Ogboni para toda Cuba, ya existiendo el Iletí de los Aguarení y posteriormente Esqueljau. ¿Ok? Más adelante, el 19 de julio, en la propia Asociación Yoruba Cultural de Cuba, el rey me proclama a mí como rey Ogboni para toda Cuba, proclama a los demás líderes dentro de Cuba y proclama a Manuel Pérez Andino como Arabá Ogboni para toda Cuba. A su esposa, Leonor, la consagra y la proclama como Olori Iyabille para toda Cuba. Es decir,
que nada se hizo de manera escondida, ni nada se hizo oculta. De cierta manera, ¿no? Entre lo que cabe. Todo fue Sí. público en el sentido del apoyo de la sociedad cultural yoruba de Cuba, que es, como se sabe, la matriz a sentido de institución de todo lo referente a la cultura yoruba. Sí, ahora, es importante aclarar que mi liderazgo o mi posición viene a razón de mi incursión en Ogboni por el linaje Aborigine en Cuba, que yo, Eric Gómez Rodríguez, estoy totalmente agradecido y estoy agradeciendo públicamente por ellos, de una manera u otra, aceptarme en dicho linaje. Actualmente no me encuentro dentro de dicho linaje por cosas de la vida que no es meritoriamente hablarlo aquí. Ya esas cosas hablaron y finalmente ellos están funcionando correctamente y nosotros también estamos funcionando de la misma manera. Ok, hermano, entonces ya puedo comprender yo, y me imagino que también todos aquellos que nos estén viendo, cómo es que usted llega entonces a ese cargo que actualmente usted ostenta dentro de la fraternidad Ogboni. Le estuve escuchando decir entonces de su iniciación dentro del ILETI del linaje Aborigine y que también usted tiene actualmente su templo. Pero ahora me surge una duda y quiero saber, usted explica que Omar Quevedo fue uno de los que introdujo Ogboni en Cuba con su iniciación en Yorubarán, en Nigeria, de él y de su esposa, para luego más adelante llegar acá e iniciar a algunos de los miembros del Consejo de Mayores, algunos ya fallecidos, que en paz descansen. Entonces ahora quiero saber, actualmente, que usted sepa, me imagino que puede existir tal vez alguno que no esté, o bueno, sí deben estar, porque ustedes son una fraternidad. ¿Cuántos templos actualmente Ogboni tenemos en Cuba? ¿Y quiénes pueden ser sus líderes? Bien, como dije anteriormente, está el ILETI de los Aborigines. Está mi templo, que es la matriz de todos los templos que puedan existir en Cuba por aborigen, ¿ok? Del linaje aborigen. Y existe otro ILETI que yo fundé o fundamos mancomunadamente con los otros líderes religiosos en Camagüey. Actualmente existen 3 ILETI. No sé si el hermano Omar Quevedo hizo la fundación de su ILETI. En caso que sea positivo esto, entonces existirían 4. Quien tiene una correcta información al respecto es el hermano Enrique Orozco. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos en el desarrollo de esta fraternidad, lo primero que hicimos fue visitar a los primeros Ogboni en Cuba. Inclusive en la proclamación que se hizo en la Asociación Yoruba participaron todos los Ogboni, los primeros que se consagraron, inclusive Omar Quevedo también participó. Creo que su ILETI fue llamado ILETI Otutua, me parece. Interesante conocer esa información, para que así las personas sepan desde hace cuánto tiempo estamos conociendo el acercamiento de esta fraternidad a la tradición afrocubana y a América en general. Quiero pasar a una siguiente pregunta. Actualmente, porque muchas personas me preguntan, oye, ¿cómo puedo acercarme a Ogboni? ¿Dónde están ubicados estos templos? En este caso el suyo y el otro templo del hermano William Viera, ¿no? Es su nombre, el Arapa. Es correcto. Para así que las personas puedan conocer y aquellos que realmente tengan el interés en acercarse a las sociedades sepan dónde puedan estar ubicadas. ¿Dónde están ubicados estos templos actualmente? Ok. Mi templo queda ubicado en Alamar, en la zona 1. ¿Ok? Queda ubicado en Alamar, en la zona 1. El de William Viera queda ubicado en Infanta y Salud. Y el de Camagüey queda ubicado en los valles de Camagüey. No conozco mucho la zona porque nunca he viajado a Camagüey, pero sí sé que quedas cerca de una línea de tren que su olugo es, todo el mundo lo es conocido como Pasi. Le dicen Pasi, el olugo, el líder de Ogboni de Camagüey. No conozco muy bien la dirección, si la recuerdo ahorita, le informo. Okay, perfecto, Gabriel. Entonces,
pasaré a las próximas preguntas que tenemos. Si una persona empieza a interesarse por la fraternidad Boni, ¿cómo puede llegar a ser? Antes que todo, voy a explicar algo. Esta pregunta se la hago en un sentido de panel, para que usted la responda en base a los conceptos de Boni. Pero quiero explicarle a los hermanos. Señores, llegar a ser un Boni, de antemano les digo, de que además de que, en mi opinión, es un honor, es algo que también exige una cierta conducta. Y es algo realmente, si alguien se va a acercar a uno de estos templos, debe estar consciente que debe cumplir de antemano, si desea acercarse a los Boni como fraterno de esta sociedad, debe cumplir con cierta conducta para su comunidad. No es que ahora vamos a hacer de un Boni en Cuba, para los que me han dicho, no, yo quiero, sí, no, puedes querer, pero debes cumplir con los estándares que exige un Boni como una persona que va a integrar sus filas. Entonces ahora yo le pregunto a usted, hermano, ¿qué es lo necesario para alguien que le interese acercarse a la fraternidad Boni para poder integrarse dentro de su EP? Bien, la fraternidad Boni, como muchos conocen, otros no, es una fraternidad en la cual exige mucho respeto. ¿Por qué? Porque unos inicios de esta fraternidad eran los que fiscalizaban las buenas prácticas religiosas y las buenas conductas de los religiosos en las sociedades. Entonces, para uno poder hacer esto, debe evidentemente cumplir con el ejemplo, como muchos le dicen. Para ser Boni hay que ser buen hijo, buen hermano, buen amigo, buen padre, buen esposo. Para ser Boni tienes que respetar la constitución propia del país donde vives. Para ser Boni no puedes poner en peligro la integridad física de tus hermanos ni la integridad de la propia fraternidad. Para ser Boni tienes que cumplir con el cuidado de la madre tierra, con el cuidado de la naturaleza y los animales en general. Para ser Boni tienes que tener una conducta intachable. Nosotros exigimos antecedentes penales, exigimos autobiografía, exigimos tanto religiosa como social. Exigimos una investigación profunda hacia cada hermano y en caso que sea aprobada, pues procede a las iniciaciones. Hay hombres y mujeres que pudiesen tener antecedentes penales por cosas que le pasan a una persona en la vida, pero se analiza el tipo de antecedente penal que la persona tenga. ¿Ok? Es decir, que ya a partir de ahí se hace otro tipo de investigación. ¿Por qué? Porque finalmente cuando la persona se inicie, estará dentro de nuestras filas y no podemos permitir que dentro de ellas existan personas con comportamientos negativos. Quiere decir que Boni hace una investigación a fondo de la persona. No es que sencillamente tú vas y ya así de fácil se hace una investigación, un proceso real para saber a esencia si esa persona es quien dice ser y si su conducta es la correcta para integrar un Boni. ¿No es así? Es correcto. Independientemente debe venir avalado por un hermano Boni. Si no conoces a ningún hermano Boni, te puedes presentar por tu libre y espontánea voluntad. Ya ahí entonces la investigación es mucho más profunda porque no viene recomendado por ninguna persona. ¿Me explico? Comprendo. Entonces, hay algo que sí es muy, muy real y es que siempre sería mucho más positivo si hubiera una recomendación más de un integrante para poder así uno tener, digamos, que más aprobación o una base, un apoyo para poder acercarse a ustedes. En caso que un integrante Boni se haga responsable por el candidato o por el aspirante y ese candidato o aspirante falla, incumple con las normas de Boni, es expulsado de la propia fraternidad conjunto con el que lo entró. Wow, quiere decir que alguien diga yo apoyo su posición es algo realmente muy delicado. Sí, es delicado. Está poniendo en riesgo su propia
su propio lugar dentro de la sociedad, dentro del EFE, ¿no? Así. Perfecto. Realmente, hermano, muy delicado, de verdad. Ahora entiendo por qué es que no hay tantas personas que puedan decir, no, yo soy un Boni. Realmente veo que es delicado porque imagínate, es como diríamos nosotros en el buen cubano, poner las manos en el fuego por alguien, y todo el mundo sabe que uno a veces da una palabra de fe por alguien y en ocasiones te hacen quedar mal, porque yo no puedo contar al 100% lo que haga alguien. Yo llamaría que es una de las exigencias que ustedes tienen, que es realmente rigurosa. Pero bueno, así funciona y las personas deben conocer todos estos detalles si quieren acercarse a Boni. Esto es importante ya que usted lo explique, porque ya saben ustedes de que si alguien, un integrante de la fraternidad Boni, da buena fe por ustedes, no le hagan quedar mal. Porque es correcto. Puede llevar a que esta persona también pierda su lugar dentro de la fraternidad. Así que si no estás listo o crees que tu conducta no es la adecuada y que luego se pueda reconocer algo negativo de usted, mejor ni acercarse al templo, ni mejor ni dejar que nadie dé su palabra de fe por usted. Entonces, hermano, quiero pasar a otra pregunta. Sí. Actualmente, a nivel mundial, digo a nivel mundial porque yo sé que de África, especialmente de Nigeria, se desprende todo esto, pero yo sé que hay personas que empiezan a crear sus propias ideas, como por ejemplo una idea que escuché, que no es un comentario peyorativo, pero me imagino que esa persona que hace este comentario no puede hacer un Boni de verdad, o su idea, digamos que es muy personal. Una persona, escuché decir de que todos los Omo Odudua eran Boni. Esto es incorrecto. Las prácticas religiosas o los cultos religiosos o el sacerdocio son independientes. Que Odudua sea iniciado en Ogboni, o sea, Ogboni, no significa que usted se consagre en el culto de Odudua y automáticamente pases a ser Ogboni o tengas esa condición. Es como que Orumila se inició en Ogboni, hizo pacto con las madres ancestrales, con el Dan, pero cuando una persona se inicia en Ifá, no es Ogboni. Exactamente. Una persona, Oshun, se inició en Ogboni y no significa que los hombres y mujeres que se inician en este culto sean Ogboni. Es decir, que es una gran especulación o es incierto lo que las personas plantean. Que tú seas seguidor de Odudua, que tú te inicies en el culto de Odudua, no te da la facultad, ni tienes la investidura, ni tienes las iniciaciones de Ogboni. Perfecto, muy interesante esto saberlo, porque es algo que en redes sociales yo vi durante un tiempo. La fuente, si mal no recuerdo, creo que fue, no recuerdo si fue Ifá Pilau o fue un señor de apellido Conde. Uno de ellos dos que justamente estaba iniciado en el culto Boni, no tengo conocimiento de su linaje ni de su procedencia a su iniciación Boni. Escuché decir en una de sus publicaciones que aquella persona que estuviera iniciado en Odudua era, de cierta manera, una persona ya entregada o con un camino hacia Boni. De cierta manera lo quiso decir que ya tenía como un lugar dentro de la sociedad. Esto, según ellos, lo toma esta persona del escrito de Peter Mackenzie, un libro llamado Hero Risha, donde Mackenzie encuentra entre Odudua, la diosa femenina, no Odudua el patriarca, la diosa femenina de los espartos, que he visto como una yanda, encuentra una similitud dentro del culto Boni. Al parecer, había algunos linajes Boni de esa área que veían a Odudua como la misma molécula, como una divinidad de la tierra. Entonces puede que de ahí haya venido esa idea. Aunque los cultos, aunque la fraternidad Boni pueda adorar un orisha, no significa que los que se inicien en ese orisha van a ser parte de la fraternidad Boni. Es correcto. Ustedes adoran a Ifá también dentro de Boni, pero no son babalawos todos, ¿no? Correcto. Quien te habla también es Abu Orumila. Mi otro Ifá es Obarahuani. Le dicen Obarahuani en la práctica afrocubana, en la práctica ancestral Obara Onmori. ¿Ok? Y nosotros
yo no mezclo los cultos, ¿ok? Porque también estoy iniciado en 18 orichas más y yo no mezclo los cultos. Los cultos son independientes. Ojo, si en adivinación viene un Odudifá, ejemplo, o Belleco, ejemplo, o Samey, ejemplo, o Fumey, entre otros, pudiese estar hablando de dicha fraternidad o de dicho culto. Entonces le preguntaría a Saifá si hacer sacrificios con Onilé, como Babalawo, no como Boni. Pero en caso que un Babalawo sea un Boni, es más cómodo para él hacer dicha práctica. Es mucho más cómodo, porque quiero aclarar algo. El sacerdocio directo que atiende a Onilé son los Obonis, no es Orisha Oko. ¿Ok? Orisha Oko es un Orisha que atiende la tierra, pero no es que atienda la tierra como Orisha, sino que atiende los cultivos, la ganadería, etcétera, que evidentemente tiene que tener pacto con Onilé para poder hacer todo lo que hizo en la tierra. Es decir, la palabra Irún o Moile significa los 400 hijos de la madre tierra. Todos los orishas tuvieron que pactar con la madre tierra para poder hacer su función y cumplir su destino en ella. ¿Qué significa esto? Que casi todos los orishas, para no decir todos, tuvieron que iniciarse en Okoni. Interesante. Usted sabe que ahora usted me está recordando de varios relatos que existen en la tradición afrocubana, pero que con el paso del tiempo, con todo esto de la literatura que está viniendo proveniente de algunos escritores de tradición indígena, se ha ido perdiendo. Yo le digo a las personas que hemos perdido mucho la esencia de muchos de nuestros relatos, que nos hacen recordar muchos detalles. Por ejemplo, hay un relato que estaba no en un orden específico, pero sí estaba entre los relatos que recogió Lidia Cabrera, que recogió Ortiz y uno que otro estudioso de la época del siglo XX, donde había un relato casualmente donde Orunmila lo habían dejado enterrado en la tierra. Y se dice que Orunmila no había muerto porque la tierra lo alimentaba y él adivinaba desde la tierra. Miren ustedes qué cosa. Es uno de los relatos donde supuestamente Ogún hace incesto sobre su madre Yemo y se dice que luego Opata no quería ningún otro hijo. Y entre estos nace Changó, nació Orunmila y se dice que tuvieron de cierta forma esta problemática. Y me pongo a pensar, bueno, si Orunmila estaba enterrado en la tierra y aún así no fallecía, era porque tenía la bendición de Molé, me imagino. Yo digo que este relato está más bien creado en un sentido de parábola. Es como queriéndote decir, la tierra alimentaba el conocimiento, la tierra alimentaba la sabiduría, el poder. Porque bueno, todo el mundo sabe que la matriz en cuanto a la iniciación de Ifá está en Otu, y Orisa Otu es una representación femenina. Es un concepto, y Yanda, las grandes madres, donde casi todas las divinidades femeninas tienen un punto de partida o convergen en este título, en este término. Y ahora que usted me está haciendo referencia a esto, entiendo un poco más el porqué. Ok. Orunmila, hay un verso de Ifá donde en Opara Obori, donde dice que Orunmila tuvo que pactar con Onilé. Inclusive, Orunmila no solo pactó con Onilé, Orunmila pactó con Osain, Orunmila pactó con varios orishas para él poder cumplir sus funciones en la tierra. Muchos babalawos piensan que el culto de Orunmila es lo más grande. Esto es totalmente errado. Todos los orishas son importantes, cada cual en su función. Tienen que parar, tienen que detenerse de estar explicando esto, porque todos dependemos de otros. Entonces tenemos que parar las guerras, estas guerras innecesarias por la supremacía. Todos los orishas son importantes, todos los orishas tienen su función. Orunmila se casó
un ejemplo, con Oshun para poder tener hijos. Ejemplo, Orunmila tuvo que pactar con Shango, Orunmila tuvo que pactar con Okun, Orunmila tuvo que pactar con Onile. Hay una historia en el Otu Babayope donde se estaba disputando quién era más poderoso, Orunmila, Eshu y las madres ancestrales. Olotumare creó 3 casas. En una puso una rata, un pescado y una paloma. Y le dijeron, y Olotumare le dice a ellos, quiero que ustedes me digan qué hay allá adentro. Orunmila, adivino al fin, dice, aquí hay una rata, un pescado y una paloma. Eshu, que lo ve todo, también dijo lo mismo, pero le dijo a Olotumare, yo voy a intercambiar las cosas. Es decir, que Eshu tiene la facultad de mover todo. Así quedando las madres ancestrales atrás, y las madres ancestrales dijeron, aquí hay una rata, un pescado y una paloma. Voy a mover lo que hizo Eshu, pero además voy a sacrificarnos a todos. ¿Qué significa esto? Olotumare hace su creación, pero el Dios de los seres humanos es Onile. De ahí es donde viene todo, de ahí es donde nos alimentamos, de ahí es donde proviene todo. Los babalabos usan Opi, usan Apón, usan Opele, usan Iquín, usan Opondifá. ¿De dónde viene eso? De la madre tierra. Los babalorichas y yalorichas usan Eridilocún, usan animales, usan todo. Y al final dicen, y lemos pues, y lemos pues, y lemos pues. Es decir, permiso a la madre tierra para hacer los trabajos sobre usted. Casualmente yo hablaba de eso en una directa mía, que uno constantemente está ofreciéndole libación y respeto a la madre tierra. Es un tema realmente, yo digo que muchos no lo visualizan desde ese punto de vista tan profundo como usted lo explica ahora, pero es algo que se hace inconscientemente desde hace muchos años. Fíjense que actualmente yo estoy viendo que las personas ahora que están conociendo un poco más están viendo las diferencias de rito, pero yo casualmente hablaba de eso. Por ejemplo, yo en mi entrevista, en una de mis directas hablaba de declaraciones que he visto en redes de personas que afirman que solamente el babalabo podía alimentar a la tierra, y yo decía, bueno, y los Goponi como sacerdotes exclusivos y seguidores de esta divinidad, el ejemplo de Goponi aborigen, que es el que más bien va directamente sobre la divinidad Molé, en sentido general, ¿no van a tener esa facultad que son sus sacerdotes? Por supuesto que sí, como la tiene también un Olorisha. Solo que me imagino que la forma de ustedes de alimentar a Molé o de sacrificarle no debe ser igual a como la puede hacer un Olorisha o la hace tal vez un Babalawo, según su linaje, ¿no? Todas las personas tienen la facultad de alimentar a la madre tierra, simplemente porque ese es el Dios o ese es el Orisha que le proporciona todas las bendiciones a las personas. No necesita ser babalawo para hacer eso. El babalawo tiene sus odus difá específicos que hablan de esto. Los olorishas también tienen sus odus específicos que hablan de esto. ¿Ok? Y los oponi, bueno, ya usted lo acaba de decir, somos los veladores, los adoradores directos de la misma. Como quiera que sacrifiquen, el resultado va a ser el mismo. Alimentar a Molé. Va a ser el mismo. Que nosotros vayamos más profundo, está bien, pero el resultado va a ser el mismo. Yo sí les exhorto a todas las personas que se profundicen más en el tema de Oponi, porque le va a ser primero de conocimiento y segundo le va a ser muy bueno que las personas se introduzcan, los que quieran, los que ameriten, los que se lo merezcan, en dicha fraternidad, porque le va a dar un complemento más a las prácticas religiosas que ellos mismos hacen. A la hora de enterrar un animal, a la hora de lanzar el obi, el akbón, como otros le dicen, a la hora de que el sacrificio, la sangre caiga en el suelo, que dicen vale, dice la sangre derrama en el suelo, en el piso. Entonces, son detalles que nosotros los oponis manejamos
que no puedo dar tantos detalles, valga la redundancia, porque son propias del culto. Comprende, hermano. Quiero preguntarle, actualmente, dentro de Yorubarán, que es la matriz de esta fraternidad, ¿existen, además del linaje aborigen, otros linajes Ogoni? Tengo entendido que también existe un llamado nuevo y reformado Ogoni. ¿Me puede explicar cuántas hay, cuántas existen? Bien, existen varios linajes. El primero, como la palabra lo dice, es el aborigen. El aborigen, existe el linaje Agba, que su mentor o su líder es el doctor John, y existe el reformado. Es importante aclarar que el reformado está muy alejado a la práctica aborigen y a la práctica Agba. ¿Por qué? Porque están existiendo especulaciones de los Ogoni que sacrificamos personas, que somos traficantes, que hacemos actos criminales, y esto es incorrecto. La fraternidad Ogoni está certificada y registrada por la República de Nigeria. Inclusive nosotros tenemos nuestra propia constitución internacional. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de dar esas especulaciones. Y otras personas empiezan a decir que son Ogoni haciendo actos como estos para poder manchar la imagen. En el gobierno de Nigeria, la constitución de Nigeria, aparte de la constitución de Ogoni, hay un capítulo donde dice que los que van a pertenecer a ese liderazgo en la República de Nigeria no pueden pertenecer a ninguna fraternidad. Fíjense, no a la de Ogoni, a ninguna. Porque antiguamente Ogoni estaba situado en diferentes puntos estratégicos para la propia defensa de uno. Por ejemplo, eran actuando en la policía, eran actuando en la política, eran actuando en todos los sectores. Entonces era una manera estratégica en África de ellos poder defenderse y estar poderosos. Esto sí es una verdad, esto sí es real. Estamos esparcidos como espigas de trigo en todos los lugares. No por estrategias actualmente en Cuba, ojo, para que no me malinterpreten. Nosotros aceptamos cualquier persona que cumpla los requisitos. ¿Ok? Está el linaje reformado, está el Agba y está el aborigen. Son los que yo conozco, son los que yo he podido tocar con mis manos. Pudiesen existir otros, pero no son reconocidos en Nigeria. Reconocidos en Nigeria actualmente son esos que usted mencionó, además del aborigen. Aborigen y Agba. El reformado todavía está teniendo problemáticas para su legalización y su inscripción. Tengo entendido que en el reformado no es visto más bien como un culto con fines también, yo diría... voy a explicar algo, perdone usted, su majestad. La problemática está en que, señores, para muchos de nosotros esto es religión. Recuerden que para un Yoruba no existe la fe, no existe espíritu desde un punto de vista de religión. Religión le llamamos los occidentales, los académicos, que lo vemos de otra forma. Pero para ellos es un modo de vida, es parte de su cultura intrínseca. Entonces, hay algo que me llama la atención y es que he escuchado que en la nueva y reformada Ogoni hay personas de creencia cristiana, de creencia islámica. Entonces, me pregunto, esta creencia que no admiten adoración a otro Dios, por ejemplo, en el caso de los islámicos, para ellos todo es Alá, y para un cristiano todo es Jehová. Entonces, me imagino que aquí visualizan Molé de otro concepto. Me imagino todo de una manera diferente, ¿no? Sí. Bien, tocaste un tema muy importante. Nosotros los Ogonis no discriminamos ninguna práctica religiosa. A nosotros no nos compete cuestionar ni analizar cuál es la práctica religiosa de cada cual. Entre nosotros tenemos musulmanes, tenemos cristianos, inclusive tenemos personas que no están iniciadas en nada y no pertenecen a ninguna religión, pero sí son Ogonis. ¿Ok?
no determina si eres afrocubano o si eres practicante de la práctica ancestral, valga la redundancia. No determina si eres santero, como unos le dicen, y ya loza, babaloza, no determina si eres babalao. No necesitas tener estas consagraciones para ser Oboni. Muy importante aclarar eso. Nuestro líder, que es Oluwayateto Yeso Black-Isan, es musulmán, es babalao y es el líder de la fraternidad. Esto demuestra, así de sencillo, que nosotros no nos, ¿cómo puedo explicarte? No nos interesa, no cuestionamos la práctica religiosa de cada quien. Quiere decir que Oboni abre sus puertas, Oboni Aborigen abre sus puertas a todos, no en un sentido de que no, si no estás iniciado en esta creencia o eres parte de nuestra tradición, no puedes. Por ejemplo, Oboni ha sabido evolucionar, porque me imagino que en un comienzo no era así del todo. Me imagino solo imagine que Oboni no creó ninguna profanación ni atentó contra ninguna práctica cuando los primeros Oboni eran los mayores de la Asociación Yoruba. Entonces actualmente ven a los Oboni y dicen que somos unos profanadores. No. Nosotros no somos profanadores porque nosotros no estamos irrespetando ninguna práctica afrocubana o ningún legado religioso. Porque los mayores de la Asociación Yoruba fueron los primeros Oboni. Los líderes de la Asociación Yoruba, los primeros, fueron Oboni. ¿Ok? Entonces, y nunca irrumpieron ni nunca quebrantaron su legado religioso. Ellos siguieron practicando de la misma manera. Entonces, hoy nos ven avanzando, nos ven proliferando y entonces empiezan a decir que nosotros estamos profanando. Nosotros no estamos profanando ninguna práctica religiosa porque dentro de nosotros tenemos muchos iniciados que son de la práctica afrocubana. Pero para nosotros los Oboni, yo estoy hablando de una práctica y de otra para poder tener un mejor entendimiento. Pero para nosotros, Ifa es uno solo. Los orichas son uno solo. Cada cual practica como le enseñan sus mayores. No hay que no soy practicante del criollo, como le dicen, y me ponga a hacer cosas en el criollo, eso sí es profanación. Porque no estoy iniciado bajo esa si yo practico de la manera ancestral, yo no estoy profanando el afrocubano. ¿Por qué? Porque no es mi práctica. Así de sencillo, pero sí la respeto. Sí la respeto, sí la respetamos. Y eso es un punto y eso es algo específico que siempre dejo claro. Nosotros no nos interesa la forma de práctica que cada cual haga. Si estás dentro del afrocubano, practícalo correctamente. Porque dentro de nosotros sí tenemos personas afrocubanas que sí pueden decir esto está bien, esto está mal. De hecho, estamos haciendo un trabajo buscando a los líderes de cada casa religiosa o de cada familia religiosa para ver cómo fue que enseñaron, cómo fue sus enseñanzas, porque ahora hay muchos, por ejemplo, un ejemplo, que son de la muralla china, de ese linaje, que están haciendo algo diferente a la matriz de lo que hace la muralla china. Y hay otros igual que en Oricha. Entonces, a ver, hermano, ¿cuál es su linaje religioso? Las personas hablan de linaje religioso y no saben lo que hablan. Linaje religioso no es que yo soy de Oyo, no. Oyo es un estado. No, Oyo es un estado. ¿Qué ciudad de Oyo? ¿Qué localidad de Oyo? ¿Y cuál es el nombre de la familia de tu linaje? Es lo mismo. Estoy iniciado, por poner un ejemplo, en la rama del Veo Padrón. Ya hay una referencia. Mi linaje es de la muralla china, el Veo Padrón. Entonces vamos a ir ahí a ver si es correcto lo que usted está haciendo. Y ahí determinaremos si lo que usted está haciendo es correcto o no. Exactamente. Porque es algo muy real. Miren, yo como Lorisa, el hecho, en mi tradición me he encontrado personas que me dicen, no, yo soy del linaje Pacto. Yo le digo, ok, pero en Pacto hubieron varios que llegaron a Cuba y no todos tenían la misma forma de proceder en las consagraciones. Entonces, hubieron muchos que eran de ese linaje o tenían las preferencias de consagración en Pacto,
pero con el paso del tiempo se mistificaron con otros grupos, con otros ilés, y tomaron, digamos que nuevas formas de ritual. Sí. Yo le digo, no eres el pacto ya, porque ya tú dejaste atrás la esencia. Miren, por ejemplo, los impactos, yo se lo explico a las personas, esto es un tip que voy a dar para que conozcan. Los impactos en su comienzo, los que consagraban en la tradición afrocubana, no ponían todos los orishas a la cabeza. Aunque usted entrara en una consagración orisha afrocubana, de la tradición de regla de ocha, con 8 o 9 divinidades, ellos solo colocan en la cabeza el orisha tutelar. Esto es propio de los impactos. Entonces, la mayoría de las casas que actualmente yo me encuentro, a veces me dicen, no, yo soy de impacto. No, puede que el que creó tu ilé haya sido de trascendencia impacto, pero de lo que él puede haber hecho, lo que tú haces actualmente, ya tú no lo eres. Entonces, son cosas que son importantes a las personas recalcarles, y es bueno que usted lo explique también dentro del concepto de Ifá y dentro del concepto bueno, porque casualmente está pasando así. Muchas personas dicen, no, yo vengo de tal grupo, vengo de tal linaje, y hacen las cosas como les da la gana, que realmente ya conocen el origen de dónde viene su adoración. Entonces, hermano, quiero hacer otra pregunta. ¿La fraternidad Ogoni inicia a personas en Ifá o a mujeres en Ifá? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Sabe que la fraternidad Ogoni no inicia a nadie en Ifá? No. La fraternidad Ogoni solo inicia a hombres y a mujeres en Ogoni. Que dentro de nosotros existan Iyalorishas, Babalorishas, Babalawus, iniciados, como muchos le dicen en Mano Orula, Isefa, no significa que dentro de nuestras prácticas iniciemos a nadie en Ifá. ¿Ok? Hay especulaciones donde dicen que iniciamos mujeres en Ifá dentro de Ogoni. Esto es incorrecto. Yo, Eric Gómez Rodríguez, que soy Arabá, Awo, de una región en África, que es Ilan, ¿ok? Soy líder de una región en África en Ifá. Y soy Olugo, Awo, soy líder de Ifá. Sí inicio a mujeres en Ifá. Como Iyani Ifá. ¿Ok? Muy distinto a la fraternidad Ogoni, que cuando ellas, como Iyani Ifá, vienen, la iniciamos como Ogoni, pero no, ellas no practican Ifá dentro de nuestro culto, ni ellas ni ninguno. ¿Ok? Yo inicio a mujeres en Ifá, yo, Eric Gómez Rodríguez, bajo el concepto de la práctica ancestral como me enseñaron mis maestros. Sé muy bien que esto es una gran polémica en el mundo y más en Cuba, pero eso se lo voy a dejar a usted mismo para que entreviste, escoja cualquier Iyanifa de las que yo he consagrado para que hable más del asunto. Pero, respondiendo a su pregunta, nosotros no iniciamos a mujeres en Ifá ni a hombres en Ifá. Solo iniciamos en Ogoni, en el culto de Ogoni. Perfecto. Es bueno, hermano, esta pregunta yo la quería hacer. ¿Por qué razón? La última vez que tuvimos una intervención, que estuvimos conversando, que usted amablemente apoyó una de mis directas, conversamos por encima, pero ya en esta entrevista oficialmente ya las personas están viendo ya el detalle, realmente todos estos temas, todas estas dudas que tenemos rondando. Entonces ya lo saben ustedes, hermanos, que nos están viendo. Nadie que sea líder Ogoni ni tampoco que sea integrante de Ogoni tiene facultad para iniciar a nadie en Ifá, ni dentro de Ogoni están estas iniciaciones. Ogoni acepta personas iniciadas en Ifá, sean hombres, sean mujeres, sea cual sea su doctrina o linaje. Pero dentro de Ogoni no están estas iniciaciones. No se deje engañar, especialmente a los hermanos que están en lugares aquí como México, en Venezuela y en algunos países de Europa, donde están apareciendo personajes que dicen ser Ogoni, y bajo esta iniciación supuesta están haciendo otras iniciaciones de otro tipo. Ogoni referente a Ogoni, Orisha referente a Orisha, Ifá referente a Ifá.
no permitan que nadie les time ni les engañe. Esto es muy importante que lo sepan. Paso a mi próxima pregunta, hermano. Actualmente, ¿qué vínculos tiene la sociedad Ogboni con la Asociación Cultural Yoruba? Esto se lo pregunto y yo sé que es una pregunta un poco polémica porque sabemos que recientemente falleció el que era líder de la sociedad Yoruba, el señor Manolo, que en paz descanse, Olodumare Ifa le comen de bendiciones su espíritu. Y yo sé que hubo una cierta polémica entre Ogboni, entre los líderes ancestrales de Ifa indígena, y quiero que usted me explique actualmente, ahora mismo, cómo están las cosas para Ogboni. Antes de responderle esa pregunta, es importante aclarar algunas cosas para que las personas no hagan tantas especulaciones y hablen cosas sin estar en la historia. Quien logró la unificación públicamente en Cuba, tradicional ancestral nigeriano, con afrocubanos dentro de la asociación Yoruba, es quien le habla. ¿Ok? Sabemos que Víctor Okunda Kwanaye, el líder de linaje Irán Lobo, hizo muchísimos intentos, inclusive estuvo dentro de la propia asociación Yoruba, pero públicamente se reconoció así cuando yo intenté, bajo el apoyo, porque quiero aclarar algo. Yo le agradezco a mi destino tener la esposa que tengo, Gredis Cabrera Gámez, tener ahijados, que es su propia familia, la familia Gámez, más todos mis seguidores, en apoyarme en todos estos pasos que he dado en mi vida. Cuando pasó esto, mi esposa me dice que sí, que vaya y que me presente. Si eso no funciona, pues bueno, a seguir nuestro camino. Manuel Pérez Andino nos recibió, aceptó, pero siempre dejando claro que él no iba a abandonar ni iba a traicionar su práctica religiosa. Y eso lo dejó bien claro en muchas reuniones, tanto públicamente como internamente dentro de la asociación Yoruba. No aceptando a las Iyanifa. El gran problema que hubo fue el tema de Iyanifa, no fue el tema de Ogboni. Entonces, todos ellos aceptaron. Hay una publicación hecha el día 26 de febrero por la propia Asociación Yoruba del 2020, donde ellos reconocen que nosotros hacemos Iyanifa, pero ellos no la reconocen como Iyanifa, la reconocen como Iyalocha, Babalocha, Petepia, Yafa, etc. Pero ya nosotros estábamos dentro de la Asociación Yoruba, precisamente porque los mayores de la Asociación Yoruba eran Ogboni. El rey Ogboni fue a la Asociación Yoruba el 19 de julio del 2020 para proclamar dicha sociedad. El rey Ogboni se inscribió como miembro de honor dentro de la Asociación Yoruba. La esposa del rey, Olori Olomi Tutu, como Iyanifa, que es Iyanifa, se inscribió como Iyalocha. Y todas las Iyanifa se inscribieron en la Asociación Yoruba no como Iyanifa, sino como Iyalocha, sin ser Iyalocha. Presten atención, porque hay que hablar la verdad y Ogboni habla siempre la verdad. Manuel Pérez Andino nos aceptó. Muchos de la Asociación Yoruba nos aceptaron, otros no nos aceptaron. Pero bueno, se empezó a hacer un trabajo, inclusive la Fraternidad Ogboni apoyó muchísimo en actividades contra el cáncer. Cáncer de mama a las mujeres en el Teatro Nacional. Apoyó muchísimo cuando pasó el huracán por la ciudad de Habana, también apoyó muchísimo donando muchísimas cosas. Es decir, que la sociedad Ogboni tuvo un vínculo muy afín con la Asociación Yoruba. Lo que pasa es que empezaron a mezclar Ogboni con el tema de Iyanifa. Estas Iyanifa, Miss Iyanifa y otras, aceptaron entrar en la Asociación Yoruba, aún ellas sabiendo que la discriminaban por la Fraternidad Ogboni. Y su carnet dice Iyalocha. No la reconocieron como Iyanifa. En un futuro se esperaba cambiar la legislación, porque en la propia legislación de la Asociación Yoruba Cultural de Cuba dice
que hay que respetar las prácticas religiosas de cada cual. En la propia legislación de la Asociación Yoruba dice que hay que intercambiar conocimientos con las culturas que provienen de Nigeria. Y en la propia legislación dice que los nigerianos son los ministros de la religión. Entonces, ¿qué te está queriendo decir? En la propia asociación y en la propia legislación. Yo te voy a enviar los artículos donde dice esto. Inclusive dice que hay que intercambiar para un mejoramiento de las prácticas religiosas. Entonces, yo... Me ha dejado, perdóname que te cuente, porque el problema es que estoy tratando de digerir lo que me acabas de decir hace un rato de la Yanifá y todavía no lo logro entender. Y perdona que te cuente, pero es que no entiendo cómo pudieron tanto tiempo decir una cosa cuando realmente era otra. Entonces, en los meses de octubre del 2020 empezaron a hacer discursos de odio y de rechazo al tema de Yanifá. Yo, si pudieron ver, no me pronuncié, todo el mundo esperando esta pronunciación. Inclusive, la propia Asociación Yoruba, quien firmaba, eran esos mayores, atacaron a sus propias hermanas que eran Ogboni. ¿Ok? Entonces, ellas no están ahí por ser Yanifá, ellas están dentro de la Asociación Yoruba por ser Ogboni. ¿Ok? Entonces se mezclaron las cosas y empezaron ya a limitarnos a la entrada a la Asociación Yoruba. Quiero aclararle algo a todas las personas. La Asociación Yoruba Cultural de Cuba no rige a ningún religioso del país. ¿Ok? Es una asociación yoruba cultural, yoruba. ¿Ok? No lucumí ni afrocubana. Entonces, al tú tener ese nombre, significa que tú debes aceptar todo lo que venga de origen yoruba, culturalmente. Entonces, su nombre está en antagonía con lo que empezaron a decir públicamente. Aún así, nosotros estábamos a favor de la paz, a favor del diálogo. Me reuní miles de veces con el expresidente y ex Arabá Ogboni, Manuel Pérez Andino, para darle una solución a esto. Las intenciones de él, sí quería, pero recuerden que es democracia y muchas personas no quisieron lograr esta reconciliación. Eso que quede muy bien claro. En la Constitución de nuestro país, en el artículo número 15, artículo número 42, 66F, 67, ¿ok? Dice que Cuba es un país laico. Cada persona practica como entiende y como quiera. En lo segundo, dice que nadie puede discriminar raza, color, creencia, etcétera. También se los voy a poner los artículos en dicha publicación o en dicho video para que las personas entiendan cuántos errores cometieron la Asociación Yoruba. ¿Ok? Pero aún así, hoy le estoy diciendo que estamos a favor de la paz, estamos a favor de la unificación, estamos a favor de que se acaben las guerras religiosas por lo que una persona practica otra y otra practica de otra manera. Pero los vínculos siempre estuvieron desde el año 1986. Desde el año 1986 ya ellos eran Ogboni. En 1990, Omar Quevedo. En el 86, 1990, los líderes de la Asociación Yoruba. Muy interesante escuchar todo esto. Y le digo, me ha causado mucho asombro, porque es lo que usted dice. Y esto se lo voy a explicar yo desde mi punto de vista a los que nos están viendo, a los hermanos y hermanas que nos están viendo. Señores, mucho cuidado con los términos. Yo siempre lo digo, yo soy una persona que no es que sea inteligente, pero se analizo mucho los detalles. No te puedes llamar Asociación Yoruba si tú no aceptas los conceptos Yoruba. Es una gran realidad. No te puedes llamar Asociación Yoruba si tú no aceptas los conceptos Yoruba. Y dentro de la idea Yoruba entra Yanifá, el peón, junto al Gungun, junto a Apo, a Timú Orisa y un sinfín más de cultos independientes que en Cuba no se conocen.
Que se conocen y tienen vestigios, sí. Muchas personas sí conocemos esos cultos, los hemos leído, hemos estudiado, hemos hecho investigaciones, pero como tal la sociedad que conozca de esto así a fondo no. Entonces, si desde tan temprano tiempo estamos repeliendo, estamos de cierta manera no dándole ningún tipo de voto a la llegada de estas otras culturas, estas otras expresiones yoruba, deberían cambiar el nombre de la sociedad, que le pongan Sociedad Lucumí Afrocubana, porque siempre y cuando esa sociedad tenga el nombre Sociedad Yoruba, por lógica debe ser por lo menos flexible ante otro tipo de práctica. Esto es simple, señores, Oponi es Oponi, Ifá es Ifá. El problema, en mi opinión, Eri, puede haber llegado porque muchos de ustedes, siendo babalao, iniciando mujeres en Ifá y al mismo tiempo también formando parte de Oponi, era un problema. En mi opinión, no creo que ninguna de esas damas tenía que haberse inscrito como Yalocha, porque muchas tal vez ni siquiera tenían un orisha o estaban iniciadas en un orisha. Muchas tal vez eran Yanifá y sencillamente ese es el título y es el término que deberían tener. O sencillamente Oponi. Porque no por qué obligarlas a inscribirse bajo otro término o otro cargo. Eso no lo puedo comprender. En las planillas de la inscripción de Castañeda, Abellasturi y el Bebo Padrón, en un estudio que empezamos a hacer, ellos están ahí en la planilla, en su planilla de iniciación en la Asociación Yoruba para ser miembro, dicen Oponi. Dicen Oponi. Entonces, ¿cómo en la propia planilla vas a poner Oponi? No sé si conocen los hermanos que cuando tú te vas a inscribir en la propia asociación, tienes que llenar una planilla con una foto. Cuando te dicen las afiliaciones religiosas, ellos, una de ellas ponen Oponi. Entonces, no es por cuestionar si puso Yalosa o Babalorisa, etcétera. No, se trata de que las personas dentro de la propia asociación mezclaron las cosas cuando nuestras intenciones no era que reconocieran a la Yanifá, porque en su legado religioso eso no existe, y como no existe es respetable, punto. Veo bien, hermano, veo bien esa explicación. Yo le digo a las personas, esta entrevista, la finalidad que tiene, y como siempre tienen todas las entrevistas que hago, señores, es que aprendamos un poco más y que salgamos de los cantos de sirena, porque las personas en la calle hablan muchas cosas, en las redes sociales hablan muchas cosas. Entonces, ¿cómo podemos despejar todas las dudas? Yendo a la fuente, yendo a la raíz. Ahora mismo estamos viendo, señores, que las cosas no son como las cuentan, como se dice. Y realmente, hermano, se ha malinterpretado mucho realmente la posición de Oponi y lo que es Oponi en la tradición afrocubana. Esto ha venido de mano de muchos sacerdotes, sea de Ifá o de Orisha, que el desconocimiento los ha llevado, porque esa misma problemática que existió en la sociedad yoruba, o que existe tal vez, es motivo del desconocimiento. Claro. El problema es que la persona critica y censura lo que para él no existe, o para lo que para él no le funciona, o no quiere tener creencia, o no quiere estudiar. Entonces, para mí, la única palabra que se denomina esto se llama ignorancia. Exactamente. A mí a las personas a veces les molesta. Yo le digo, ignorante es una palabra que es un poco fea, por decirlo de una manera simple. No buscar una palabra un poco fea, pero es la palabra. Lo que tú no entiendes, bueno, entenderlo no, porque hay cosas que aunque uno las conoce, uno no las logra comprender porque no van con la manera de pensar de uno. Pero hay cosas que uno desconoce, que uno no puede hablar de ellas, ni puede dar una posición imperativa si tú realmente no has investigado. El concepto que yo tenía de Oponi al principio de yo escuchar de esta sociedad era lo que conocía de los académicos. Por ejemplo, Olumi en uno de sus libros menciona que Oponi eran de cierta manera los líderes de la tierra, los que se encargaban de equilibrar todo. Y yo dije, wow, son personas muy ancianas, deben ser personas casi ya muriendo, porque yo me ubicaba en que eran viejitos, ¿ya? Hablando de manera común, de manera normal, aquí en familia.
Yo me imaginaba viejitos que no podían caminar con un bastón. Y yo, no, o sea, personas hablan contigo, te tocan y te mueren. Y yo creo que es una sociedad que acepta todo, a hombres, mujeres, jóvenes. Es obvio que deben haber personas que tengan un alto nivel dentro de sus cultos, porque yo he podido conocer a algunas de las personas que somos ponis de su mismo EPE, y tengo hermanos como por ejemplo el hermano Guletí, que es oriaté, y Guletí es un hombre joven, pero es oriaté y es papá de Orisha de su propio EPE, y es una persona con muchos seguidores, con muchos allegados. Entonces yo digo, sí, está bien, puede que sea joven, pero tiene un cargo dentro de la comunidad, porque en la tradición afrocubana un oriaté tiene un cargo, es un oye, y es un cargo bien delicado porque tú tienes el peso de iniciar a una persona y de dirigir una consagración donde se involucran 10, 15 y hasta 20 personas en ocasiones trabajando. Entonces sí, será joven, pero tiene un cargo de importancia dentro de su comunidad. Y es algo bueno saber. Es importante aclarar que en Yoruba, en la cultura de Yoruba, los años sí se respetan. Sí se respetan muchísimo y hay que rendir Mofori Bane. Mofori Bane en el Lodu o Baraquete. Hay que rendir Mofori Bane. Va a echar su cabeza, ponerle en el suelo ante las personas que tienen edad avanzada. Pero es muy distinto tener edad avanzada a tener conocimiento. Entonces tenemos la costumbre de ver un joven y discriminarlo por la edad sin saber que ese joven tiene un alto conocimiento muchísimo más alto que la persona que tiene 50 y 60 años de iniciado. En África, estos jóvenes que están bien preparados le dan altas posiciones para darle honor a su tiempo, a su sacrificio de estudio, y aún así, evidentemente por el conocimiento que tiene. Actualmente se estilaba un arabá o un olúo, ¿qué te puedo decir? Se considera una persona bien entrenada en Ifá o en Orisa, con más de 30 años, constante. Pero en Cuba, un parte fuera de Nigeria, no es así. Las personas necesitan tener su maestro. No se puede aprender Ifá por libros, no se puede aprender Orisha por libros, no se puede aprender esta práctica religiosa que nosotros tenemos por libros, porque sabemos que todos los libros están más que adulterados, más que mal traducidos, están desfasados completamente. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado al respecto, mucho cuidado al respecto. De hecho, el Tratado Enciclopédico de Ifá está hecho por una persona que no es Babalawo. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado con esto. No estoy diciendo que está mal, ni estoy diciendo que está bien. Estoy diciendo que hay que tener un maestro para poder tener las buenas enseñanzas. Con este tema de Oponi, quiero aclarar algo con respecto a las estafas que habló usted anteriormente. Para iniciarse en Oponi se necesitan tener 3 cargos importantes: Oluo, Acuena y Yapillé. Si es uno de estas personas no está en la iniciación, la consagración es falsa, porque cada uno de estos líderes tiene un secreto independiente. ¿Ok? Y para que se haga la iniciación correctamente, los 3 secretos tienen que estar. ¿Por qué? Porque el número simbólico de nosotros y estratégico y secreto es el 3. ¿Ok? Entonces, es muy importante que la gente no se deje engañar. Para hacer iniciaciones de Oponi tienen que existir tambores Agba, que también son 3, más 1, que es secreto. Pero tienen que tener mucho cuidado con esto. Muchísimo cuidado. Para hacer iniciación de Oponi tiene que haber Oluo, Acuena y Jack Villay. En mi caso, yo tengo la iniciación de Acuena y tengo la iniciación de Oluo. ¿Ok? Puedo auspiciar cualquier ceremonia. Y tengo la consagración de Cabiesi. Pues bueno, ya hablamos anteriormente de eso.
Pero eso que quede bien claro, muy claro. Quiere decir que no se puede existir una iniciación donde venga una persona y diga, por ejemplo, porque esto llegó a mis oídos. No creo que la persona haya sido poner en realidad. Usted sabe que hoy en día la gente se lee los libros y hay muy buenos timadores que de verdad son profesionales. Aquí, por ejemplo, en México y hasta en Cuba, yo tuve situaciones donde conocí personas que llevaban años diciendo que estaban consagrados en orisha y no eran sacerdotes de orisha, con ahijados, vaya, he visto aquí personas que se hacen pasar por babalawos y no lo son, pero tienen un conocimiento que yo tuve el placer de hablar con que yo no lo podía creer. Yo le dije, no. Me decía, ya al final descubrimos que no lo era. Pero el hombre se sabía paso por paso, detalle, un conocimiento, le citaba un obvio, se sabía el rezo, todo a la perfección. Entonces, es importante que usted explique esto. Señores, como siempre, yo no se lleven por los cantos de cinera. Si alguien viene y les propone iniciarlos en un boni y no está presente, como explica acá el hermano Eric Gómez, estos cargos que él antes mencionó, esos tambores que son importantes para las iniciaciones en un boni, usted está en presencia de un estafador. Mucho cuidado. Nadie te puede iniciar en un boni él solo porque quiere. Sí. Yo no puedo, yo siendo el cabecí, para que puedas entender, teniendo todas las consagraciones que hablé anteriormente, no puedo hacerlo. Ya, yo siendo el cabecí, ya puedes entenderlo. No puede, inclusive el cabecí, Osvaldo Boniac Valle, el líder mundial, vino a Cuba con su acuena, con su Yapille y con su Olugo para hacer la iniciación, porque él solo no puede hacer. Amén de eso, Oboni tiene palabras, toques, señas, secretos. Una persona puede decir que es Oboni, inclusive se puede analizar y puede imaginar por los libros cómo funciona una iniciación, que eso nunca va a existir, porque nosotros prohibimos totalmente las filmaciones y las grabaciones. Y aún así, supongamos que exista un Oboni que le explique a otra persona. Fíjate, un Oboni expulsado de la fraternidad y por despecho le explica a otra persona cómo es la iniciación. Está bien, puede explicársela, pero no va a tener las consagraciones hechas, primero. Lo segundo, cuando a esa persona lo retejes, lo investigues, le empieces a preguntar palabra, respuesta, toque, seña, ya sabemos que no es Oboni, porque eso nosotros lo cambiamos cada 6 meses. Quiere decir que Oboni mantiene un cambio constante de esas simbolizaciones, de esas señas, constantemente van como actualizando, como si yo es correcto. Los Obonis que actualmente pudiesen estar expulsados o están expulsados de dicha fraternidad, ya se determinan, se hace iniciaciones o se hace consagraciones para que no tengan más el apoyo de Molen y de las madres ancestrales. Eso es lo primero. Y lo segundo, no van a poseer los señas, toques y signos para poder identificar. ¿Me está queriendo decir usted que espiritualmente la persona que es expulsada del boni pierde de cierta manera el contacto o la energía que lo une hacia Molen? Es correcto. Es como cuando un babalawo deja de atender Ifá. Cuando un babal oricha o un oricha deja de atender sus orichas, ¿crees que el oricha lo está apoyando? Eso es incorrecto. Por supuesto que no. Eso es incorrecto. Eso es totalmente incorrecto. No es que es un interruptor que baja el catado y sube el catado, activa el secreto y baja el secreto. No. O que activa el poder y baja el poder. No. Es que simplemente, como ya no estás dentro de la fraternidad, ya no tienes el apoyo de las madres ancestrales. Así de sencillo. Perfecto. Hermano, quiero, como ya la mayoría de las preguntas que eran de interés, yo considero general o público, han sido muchas ya respondidas por usted. Quiero hacer algunas preguntas que tienen aquí las personas que nos están observando, que vamos ya por unas 100 personas casi. Quiere decir que tenemos bastantes personas observando ahora mismo nuestra directa. Tal vez a usted no le sale el grupo de personas, por como estamos compartiendo, aparecen más personas que van llegando. Uno de ellos, el Oriate Cristian, me dice que le haga una pregunta.
¿por qué puede llegar a ser expulsada una persona de Oponi? Muy buena pregunta. Lo primero, expliqué anteriormente cuáles son los principales puntos o los principales requisitos para ser Oponi. Si eres mal hijo, vas expulsado. Si eres mal hermano, vas expulsado. Si eres mal amigo, vas expulsado. Ejemplo, si tienes una conducta inmoral, vas expulsado. Si traicionas a algún hermano Oponi, vas expulsado. ¿Ok? Entonces, si eres una persona que afecta la naturaleza, afecta a tu país constitucionalmente, eres expulsado. ¿Ok? Entonces, sabemos que tenemos hermanos que han traicionado y han sido expulsados. Otros hermanos no nos dio tiempo a hacer corte de Oponi porque se fueron por su libre espontánea voluntad. Inclusive, se te da la posibilidad que te vayas por tu libre espontánea voluntad. ¿Ok? Pero hacemos corte de Oponi, que es una ceremonia muy fuerte, en la cual se hace lo que te dije anteriormente. Activamos el secreto, se hacen unos rituales muy fuertes y finalmente ya quedas sin protección de los mares ancestrales. Posteriormente eso se publica para que la persona sepa, para que todos sepan que la persona está expulsada. Muy bien, hermano. Es bueno para así aclarar. Otra pregunta que yo tengo, y es una pregunta que muchas personas, a mí me escriben muchas personas en privado a veces en busca de mi opinión, qué opino yo de las cosas. Y hay una pregunta personal que me han hecho muchas personas y me dicen, Rafael, ok, Oponi está en Cuba. ¿Qué va a traer Oponi a Cuba? ¿Qué objetivos puede tener Oponi en Cuba? Y es algo que a mí me gustaría escuchar de usted mismo, como Babalao, como Lorisha y también como líder Oponi. ¿Qué puede traer Oponi a Cuba? Porque lo que está trayendo Oponi a Cuba, o lo que ya estamos trabajando en pro de eso, es crear primero la paz entre todos los religiosos. Para mí es lo más importante. Es crear la paz, el intercambio religioso y todo, y vernos como hermanos. Nos estamos haciendo la guerra innecesariamente porque uno practica de otro practica de otra manera, por el asunto monetario, el comercio, ¿entiendes? Entonces, Oponi, su principal objetivo, tanto en África, ojo, es crear la paz y establecer el equilibrio en todos los líderes religiosos y todas las familias religiosas. Esto pasó en Otrupo, en Baraife, cuando existía una gran guerra en Ileife, porque ninguno de los sacerdocios se ponía de acuerdo para sostener el liderazgo y todo el mundo quería estar por encima de otro. Finalmente se hace adivinación y se le dice a Orumila que trajera un oruco, o mucha gente le dicen ocuco. En Oponi nosotros le llamamos hito. Orumila andaba con este chivo y le dicen que tenía que regresarse para ver el asunto que se estaba tratando. Cuando llega a la reunión de los Oponi, le dicen, mira esto. El chivo lo miró como diciendo, ¿me van a sacrificar? Y Orumila le dijo, sí, tenemos que sacrificarte porque tenemos que lograr la paz en Ileife. Hay aquí dos cosas. La primera, se sacrifica, nosotros tenemos nombres ancestrales en el cielo. Por ejemplo, nosotros no trabajamos con nombres comunes, como decir gallo, no le decimos, muchos le dicen acuco o acoatille, no le decimos así, le decimos otro nombre. Tienen su propio
dialecto intrínseco. Tu propio dialecto celestial. ¿Por qué? Porque si tú tienes problema en el corazón, no le puedes llamar no le puedes llamar con el nombre de corazón terrenalmente, porque terrenalmente estás teniendo problemas. En el cielo nadie tiene problema. Entonces hacemos los sacrificios mencionando el nombre celestial para que su problema que tienes en el corazón, un ejemplo que estoy poniendo, se solucione rápidamente. Así con todo, sí. Entonces es importante que todos los religiosos conozcan los nombres celestiales de los animales, los nombres celestiales de las cosas y de las problemáticas, para que puedan resolver sus problemas rápidamente. ¿Ok? No estoy diciendo que no lo resuelvan en estos momentos, esto para que no me malinterpreten. Estoy diciendo para que tengan una mayor efectividad. Entonces se sacrificó el chivo al secreto, y finalmente cada mayor de cada liderazgo comió parte del chivo, y finalmente se logró la paz en Ife. Aún así, todavía están existiendo problemas religiosos en todas las regiones de África. Las personas de Ile-Ife, los que practican Ile-Ife, dicen que son los mejores. Los de Oderremo y Sara Remo, de Remo, dicen que son los mejores. En Ekiti dicen que son los mejores. En Oyo dicen que son los mejores. En Oshopo dicen que son los mejores. Entonces, para mí eso es incorrecto. Todos practican Ifá, todos lanzan el Ilogún, todos tiran Opi y todos lo hacen de la misma manera, con diferentes prácticas. Todo el mundo defiende su cantera. Pero Oponi está abogando por la paz, y lo primero que quiere Oponi para la comunidad de Cuba y fuera de Cuba es la paz religiosa y el entendimiento religioso. Y la otra, la adoración a la Madre Tierra y el cuidado de la Madre Tierra. Todos estamos observando lo que está pasando actualmente. Terremotos, pandemias, huracanes, y eso es debido al no respeto de Bonilé. Muy real. Es algo muy real, hermano. Realmente es algo muy real lo que usted está diciendo. Yo quiero, hermano, hacerle otra pregunta de las preguntas de aquí, de algunas de las personas que está dando ahora mismo la entrevista. Bueno, voy a hacer conglomerado. Hermano Cristian, la pregunta de la tierra, de la alimentación por parte de Boni, ya se hizo, se respondió. Más adelante la puedes encontrar. Y lo de que si Orula fue Boni, sí, también Orula fue Boni. El hermano Eri aquí lo dejó claro. Nos pregunta un señor de apellido Elías que si la sociedad Oponi tiene relación con el culto o la práctica de Oro Legbe. Buena pregunta. Bien. Aquí hay dos cosas que las personas están mezclando. Oponi adora a las madres ancestrales, la Yamí. Recuerden que existe la Eleye Funfun blanca, Eleye Tu roja y Eleye Sun, Eleye Tu negra, Eleye Sun roja. ¿Ok? Nosotros adoramos a las madres ancestrales, a las Iyamí, como muchos le dicen. No voy a decir el otro nombre porque es una ofensa. Mejor le decimos las Eleye. El culto de Oro también es una fraternidad muy, muy poderosa. Pero este culto se adora netamente en la noche, y cuando se adora este culto se hace toque de queda en la ciudad. Actualmente existen disputas entre Oponi y el culto de Oro porque ambos manejamos rituales o hechicerías, para que me puedan entender, y no quiero que malinterpreten o manejen los términos a su manera, para que me puedan entender, muy fuertes. Tenemos rituales, tenemos sacrificios muy poderosos, en los cuales uno dicen que uno es más fuerte que otro. Pero Oro Legbe es independiente a Oponi, a la fraternidad Oponi. Son dos cultos apartes. Yo estoy iniciado en el culto de Oro Legbe, solo iniciado. No soy sacerdote, porque es otra cosa muy importante que aclarar. Una cosa es estar iniciado y otra cosa es ser sacerdote.
tú puedes iniciarte en Ifá, pero no eres sacerdote de Ifá. Tú eres Omoabu o Abuelegan, así de sencillo. Está Aborumila, está Babalawo, está Aborumila, está Abolotu, está Babalawo y está Oluwo. Y cuando nosotros iniciamos, vemos que todo el mundo nos nombramos Oluwo, nos nombramos Babalawo, y estos son títulos por el conocimiento que te dan tus propios maestros. Pero bueno, una cosa es estar iniciado en Ifá y otra cosa es ser sacerdote. Una cosa es estar iniciado en Orisha y otra cosa es ser sacerdote. Son cosas muy diferentes. Yo estoy iniciado en el culto de oro, vuelvo y repito, estoy iniciado por los Aborení, me iniciaron los Aborení, pero no soy sacerdote porque no soy especialista o entrenado correctamente en este culto. Yo creo que la pregunta de muchas personas acerca de la similitud de oro con Oboni viene porque en el libro, si mal no me equivoco, de Lucas Olumide, de Religion of the Yoruba, Lucas Olumide hace referencia a que oro era el brazo armado de Oboni, como si, por ejemplo, Oboni decretaba que había cometido un delito o era considerado culpable de una hechicería directa sobre una persona. Se dice de que el culto oro era el encargado de dar justicia a esta persona. Yo pienso que, bueno, no puedo discrepar ni puedo cuestionar este planteamiento, pero mi experiencia, la mía, en Nigeria, todos los años, bajo mi maestro, que es Oluwaya dentro de Selva quizás, Oboni no necesita del culto de oro para hacer justicia. No lo necesita. En esa región, tal vez específica. No lo necesita. Nosotros no decapitamos. Actualmente nosotros nosotros no hacemos estos actos de decapitación ni nada de eso. Vuelvo y repito, esto es una especulación. Antiguamente, yo, Eric Gómez Rodríguez, no lo vivió ni estaba vivo. No te puedo decir si es verdad o no. Pero sí nosotros sabemos cómo defendernos muy bien y sí nosotros sabemos cómo actuar bajo rituales religiosos para hacer justicia. Ok, hermano, aquí tenemos otra pregunta. Vamos a responder unas cuantas preguntitas más que tenemos aquí. El hermano Wendeso Damián, mi compadre, bendiciones para ti, nos hace una pregunta. Dice que si la corona de un líder fallecido lleva una ceremonia obligatoria. Me imagino que... Muy buena pregunta. Están haciendo preguntas muy buenas, muy buenas. Bien. Cuando una persona se inicia y posteriormente pasa a ocupar un liderazgo, posee una corona. Corona cual tiene secretos muy profundos en ella. Por eso se dice que ningún líder puede tener su cabeza descubierta por cosas que se le hacen muy dentro de su cabeza y en su corona. Cuando este líder fallece se le hace itutu, y esto es otra cosa que quiero tocar. Cuando una persona fallece, los primeros que deben tocar el cadáver son los Oboni. ¿Por qué? Porque de ahí que después todos los Babalorishas, si es Iyalorishas, hacen sus sacrificios de Itutu, o Babalawos hacen sus sacrificios de Itutu, van a la madre tierra. Si fallece, aunque tú seas Babalawo, seas Olorisha, primero deben llegar los Oboni para hacer ciertos rituales. Es correcto, pero si no eres Oboni, también hay que llamar a los Oboni. ¿Por qué? Porque hay que hacer pacto con Onile para que este cadáver o este hermano fallecido llegue a la tierra, se cubra y pueda hacer un viaje espiritual correctamente, porque hay que pactar con la madre tierra para que ella te reciba. Esto, hermano, usted nos refiere dentro de los linajes que usted ha conocido. En otras áreas también tiene que ser Oboni, o puede ser, por ejemplo, la sociedad Gungun o otra sociedad también, porque he visto que hay otras sociedades que también se involucran en ritos fúnebres. Sí, sí, cuando una persona fallece, evidentemente los cantos totales son de Gungun, y es muy bonito y respetable, y creo que para mí mandatorio traer a los sacerdotes de Gungun, ¿ok?
Pero aún así, estos sacerdotes haciendo los rituales que ellos conocen, hay que pactar con Onilé para que ella reciba este cadáver o este hermano fallecido. No estoy diciendo que hay que hacerlo. Cada persona haga lo que entienda. Yo estoy explicando bajo mi conocimiento de Oponi. Claro. Una pregunta, hermano. Actualmente, por ejemplo, dentro del linaje que usted... Disculpe un momento. Entonces, la corona, cuando la persona fallece, esta corona se desactiva, el secreto que está en la corona se va con esta persona y la corona la pasa a tener otra persona que por consultación le toca ese liderazgo. Por ejemplo, en mi caso, si yo fallezco, ya todos los Oponis, los líderes, saben a quién me va a suceder a mí. Posición. Siempre y cuando tenga una conducta intachable, una conducta correcta para ocupar el liderazgo. Si esta persona escogida, que es uno de mis hijos, no tiene, entonces pasaría por adivinación al Oluwo ocupar la posición. Muy importante eso. Señores, el hermano Eri, como ustedes pueden ver, ha dicho ya varias veces la palabra Oluwo. Oluwo no es una palabra exclusiva de Ifá. Eso quiero que lo escuchen y lo comprendan. Es un título que lo pueden encontrar también en el caso de los Oponi. También utilizan este título que da... Oluwo Awo es en Ifá. Oluwo es en Oponi. Es importante, y perdón, hermano Eri, que tome la entrevista para esto, porque me he encontrado acá en México muchas personas que me dicen, no, Oluwo es el que está consagrado en Orisha, está consagrado en Ifá. No, señores, eso es un gran error. La persona que está iniciado en Orisha es Orisha. Papá Orisha sí tiene consagraciones a otras personas. Y también en un momento determinado es Babalawo, si ya se inició y está ejerciendo su papel como sacerdote. Pero Oluwo nunca jamás se puede llegar a pensar de que es la persona que tiene consagrado Orisha y también está consagrada en Ifá. Eso es algo que en la tradición afrocubana se ha dicho durante mucho tiempo por desconocimiento, porque ni la palabra Oluwo como término tiene intrínseco dentro de ella esta respuesta que las personas dan por ahí. Ya usted lo sabe, porque es bueno, señores, ir eliminando los errores. El Oluwo no es el que tiene consagrado Orisha y está consagrado Ifá. Oluwo es un título dentro de Ifá y es un título también dentro de Oponi y de otros cultos, o es también un título político comunitario que lo pueden encontrar, porque hay personas que son Oluwo de un pueblo. Sí, es importante, muy buena aclaración. Oluwo, a pesar que tenga un gran conocimiento de Ifá, en Ifá o en Oponi, también tú puedes ocupar la posición de Oluwo porque te tocó. Esto también es complicado, porque si ahora fallece el Oluwo del pueblo y le toca y viene otra persona a ocupar esa posición que no está preparada, hay que hacerle las consagraciones. Pero ya esa persona está presionada a entrenarse para espiritualmente tener ese conocimiento. Ok, hermano, ok. Muy interesante. Acá nos pregunta el hermano Michael, Oluwo de Opa. Saludos, hermano. Bendiciones. Pregunta, en la ceremonia de Itutu está comprendida la adivinación o investigación del recorrido de ese Oponi luego de la muerte. Esa es una de las primeras preguntas. La otra es, ¿tienen concebido la reencarnación los Oponi? Bien, sí se hace adivinaciones cuando una persona fallece. Sí se hace adivinación. Y la familia tiene que estar preparada
para una reencarnación bajo ese propio Ordu Ifá, porque con ese Ordu fue que se fue al cielo. ¿Okay? Entonces, cuando uno hace una adivinación en Itutu, este Ordu es extra importante, porque si alguien de la familia en una iniciación alcanza este Ordu Ifá, es esa persona en reencarnación. Wow, interesante. Eso es lo primero. Lo segundo, se le hacen unas marcas en el cuerpo a esta persona que fallece, para cuando venga una reencarnación y nazca un niño en la familia y tenga esa marca, es esa persona. Es algo parecido al ceremonial que se hace en los Hapiku, cuando... Más o menos, sí. Más o menos. Inclusive se hace estas incisiones pequeñas, y siempre cuando nazcan los niños en la familia se revisa. ¿Ok? Se revisa para ver si tiene la marca para la posible reencarnación. En los Abicú también se hacen estas. Es similar, pero es otra. ¿Ok? Claro. Casualmente, Pierre Berger, un antropólogo, investigador y fotógrafo de origen francés que radicaba en Brasil, y Lidia Cabrera, que también fue coautora de muchos de sus trabajos, ayudándolo a investigar aquí en Cuba, nos habla en el libro de Maya Chun acerca de esto mismo, de en el caso de las personas que fallecían a una edad muy prematura, los niños se le hacían marcas, y casualmente si reencarnaba luego dentro de la familia, un Apicu se conocía por tener, digamos que alguna deformación, tal vez en un pedazo de oreja que se le cortó, o alguna marca similar en el rostro. Y ahora estoy escuchando esto que hacen ustedes en Oponi, y tiene de cierta forma una similitud, lo que me imagino que, claro, es con un fin diferente. Hermano, yo quiero hacer otra pregunta. Bueno, de las tantas que te he hecho hoy. Actualmente, en Oponi, ¿cuántos oráculos utilizan ustedes? Porque estoy escuchando que hacen la adivinación con Ifá cuando fallece un Oponi, pero solamente en Oponi se utiliza oráculo de Ifá, o también se utiliza el Dilogum, o el oráculo, por ejemplo, de el Diraupi, el Opiapata, el Oropo, el Oworin. Quiero saber qué otros oráculos también se usan. Bien, cuando le hablo a usted de que adivinamos con Ifá, es para cosas específicas, y son iquines preparados para tal fin. ¿Ok? Pero nosotros, el oráculo más importante es el Opi. ¿Ok? El Opi es lo más grande para todos los orichos. Es lo más grande para todos. Las personas no ni imaginan qué tan profundo es la adivinación con el Opi. Muy profundo. Pero también tenemos Oroco, también podemos lanzar Acón, también podemos lanzar Epa, el maní. Uno lo picas en dos y el otro lo picas en dos, ya te sale una vista. También lanzamos Ireque, caña, picamos los trozos, picamos a la mitad y lanzamos. Todo está en dependencia. Si, por ejemplo, Mole quiere Epa, buscamos el Epa, que es el maní. Amén, que vamos a ponerle muchos para ofrecerle. Siempre lanzamos para buscar un mensaje. Más un oráculo que tenemos oculto que no puedo explicar por esta vía. Pero sí lanzamos y practicamos estos oráculos que te planteé anteriormente. De hecho, tenemos un título que es Arabá Oponi, que es el líder de los babalawos dentro de Oponi. De los babalawos y Yanifá dentro de Oponi. Es decir, si es un líder de Ifá en la familia. Importante esto. Hermano, entonces quiero preguntar otra dudita más. Actualmente en Oponi, si Mole decide, por ejemplo, hablar por el Dilogum, hay que hablar por el Dilogum. Si Mole decide hablar por Opi, es por Opi. Ojo, Opi, señores, es la nuez de cola. El coco es Apo.
En Cuba decimos OPI porque creamos ya esa tendencia a no haber tanta nuez de cola de forma común, se le llamó OPI al apón, pero apón es coco, OPI es la nuez de cola. Esto es algo que hay que tenerlo muy claro. Es importante aclarar que para nosotros no es ningún tabú utilizar ningún oráculo, porque todos los oráculos provienen de Mole. Es la matriz. Ella es la dueña de todo. Ella es la dueña de todo. Es la matriz. H. Bien, hermano, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. Leyendo a Peter Mackenzie en el libro Hell Vision, Peter Mackenzie hace referencia a que un área tenía líderes Oponi y adoraban a Otuba como una gran madre, como un Iyanla. Quiere decir que la veían similar a Mole, o era la misma Mole, porque voy a especificar esto. Señores, cada región de Nigeria tenía una cosmovisión. Por ejemplo, en Ile-Ife no eran las mismas divinidades más adoradas que íbamos a encontrar en Oyo. Ile-Ife era más de Oranfe, de Oductuba, ¿entiendes? Ahora, Oyo era más de Sangó, era más de Hakuta, desde la llegada de Changó como de Laoko. En fin, unas regiones adoran más unas divinidades que otras. Así era antiguamente y así puede ser actualmente. Por ejemplo, vemos que Oshogbo tiene una mayor preferencia a Oshun como su divinidad regional. Llegando al punto donde veo este comentario de Peter Mackenzie en un libro, yo le pregunto a usted, actualmente dentro de Oponi, ¿qué divinidades existen adorándose como tal, además de Mole? ¿Qué divinidades se consideran, además de que todas partaron como Oponi? Actualmente, por ejemplo, dentro de su linaje, ¿qué divinidades se adoran? Sea bien o no la Orisha o Babalawo. Ok. Nosotros tenemos Orisha Aye, que hay un título en las mujeres que se llama Iyalaye, que es la mujer consagrada para controlar el Orisha de la riqueza. También tenemos la Yamokun, que es una de las que atiende el Orisha Olokun. Y tenemos el Orisha Eshu, siempre está en todo. Tenemos el Orisha Oshun, ¿ok? En Obeyekun, yo he leído en el tratado afrocubano, un hermano me lo recomendó, donde dice donde nacen los Adanes. Y creo que ahí hay como un error de escritura. ¿Por qué? Porque los primeros hijos que tuvo Oshun fueron los Edan, que fueron muñecos deformados. ¿Ok? Entonces, también tenemos al Orisha Oshun en cuestión, en rituales, específicamente. Pero adoramos a estos mayoritariamente. Y evidentemente, la Gran Madre, las Iyamí, las Eleye. Le voy a hacer una pregunta que no creo que le moleste. Pero usted sabe que a veces pajaritos por ahí que vuelan y hablan. Y yo le voy a hacer la pregunta y usted no me la tiene que responder porque sé que son cosas que son secretas. Hermano, a mí me dijeron que dicen que lo que ustedes adoran llega hasta hablar con uno. Muy buena pregunta, sí. Tengo un hermano que me dijo que por poco se muere. Yo creo que ese es Enrique Orozco. Bien. Mira, yo no soy fanático, quiero que todos los hermanos lo sepan. Yo soy estudiante universitario y aplico todo con mucha lógica. Lo que sí tengo mucha fe en mis prácticas religiosas. Cuando yo llegué a África, con la Loría Dímula Grey Cabrera, que yo vi ese ícono hablando, yo pensé inicialmente que había un dispositivo donde emitía la voz. Pero, ¿cómo me doy cuenta que no es así? Cuando yo empiezo a hacerle preguntas, ¿cómo se llama mi mamá? ¿Cómo se llama mi papá? Empezamos a hacerle preguntas que tenía que responder en el momento, ¿sabes? Y respondió todas las preguntas que nadie sabía. Y al igual que con mi esposa. Aún así, yo me quedé
¿Qué pasa? en el aire, porque está muy fuerte, ¿entiendes? Muy impactado. Oluwaye regresa a Cuba en la fecha que le dije, el 15 de julio, a fundar el ILETI, y trae el mismo ícono. Y comenzó a hablarle, inclusive empezó a darle consejos a cada persona que estaban en el templo. No quedó conforme. No es que no quede conforme y no es que tampoco crea, sino que es impactante para los occidentales. Le dije, Baba, yo puedo tener eso, yo puedo tenerlo, yo siendo cabiesí. Me dice, claro que puedes tenerlo. Primero, tienes que tragarte algo que te voy a dar. En ese día fue un viaje a África que estaba Jairo Viera, que es mi Otumabo, ex seguridad personal de Jacob Forever. Y Fasola, ¿no? Y Fasola, me dieron una calabaza, creo que decirte, del tamaño de una taza de café, para yo tragarlo. Finalmente lo pude hacer, una historia larga, tenía que tener paciencia, finalmente lo tragué. Y cuando yo me regreso a Cuba, no había nada en mi casa y estaba la energía hablando. Es decir, que cuando yo me comunico con mis madres ancestrales o con las madres ancestrales, yo me toco mi estómago y empiezo a hacer algunos rezos, y ahí es que yo me comunico con las madres ancestrales porque me hablan, ¿ok? Le han hablado a todos los Ogoni, o a la mayoría, saben lo que le hablo, y sí es real, eso sí es real, no es una mentira. Oluwaye me plantea que cuando él planteó públicamente ante todos los reyes que cuando él falleciera, ese ícono él me lo iba a dar por herencia. Es decir, que en un momento determinado de la vida, Cuba o nosotros tendremos este ícono en nuestras manos. No estoy diciendo que Oluwaye va a fallecer hoy, ni va a fallecer. Oluwaye, nuestro líder, va a fallecer de aquí a 50, 60 años de edad. Queremos que sea lo mejor. Larga vida para él y para de Ogoni. Hermano, tengo otra duda. Ahora mismo, por ejemplo, usted, en su conocimiento del lenguaje yoruba y en sus viajes a África, que han sido varios, usted ha encontrado de las canciones de los orincas en Ogoni, en Cuba, en algunos cantos propios dedicados a Orisha, cantos de Ogoni. Bien, yo tuve la posibilidad de darle un tambor al rey cuando estaba en Cuba, porque la Olori, Olomitutu, que es la Olori, ya pillé para América, para Estados Unidos, quería ver cómo se tocaban los tambores en Cuba. Y ahí los tamboreros, o los homoaña, como muchos le dicen, empezaron a tocar y a hacer cantos. Y ella se quedó muy contenta porque eran cantos muy antiguos que actualmente en África no se cantan. Y ella les enseñó a todos los tamboreros o los homoaña cómo pronunciar correctamente estas canciones. Inclusive le dio el significado. Ahora bien, sí he escuchado cantos, inclusive el hermano Enrique Orozco me ha nutrido mucho del asunto. Es una de las personas que me ha enseñado mucho con el tema del afrocubano, porque evidentemente tengo que conocer del afrocubano para poder yo establecer conversaciones con personas de la práctica afrocubana. Y sí hay muchos cantos que hablan de Onilé. Una cosa es Ayé y otra cosa es Onilé. Ayé es el mundo. Onilé es el secreto del mundo. Entonces, cuando las personas en los cantos tocan los términos de Onilé, están haciendo alusión a Ogoni. Pero cuando cantas haciendo alusión a Ayé, estás hablando del mundo. Son dos términos muy diferentes, ¿ok? Uno hace referencia como tal al mundo en concepto, como espacio, y otra hace referencia a la tierra como energía, como divinidad. Claro, porque la palabra Onilé o mole
significa los hijos de la tierra. ¿Okay? Omoile o mole significan los hijos de la tierra. Entonces, cuando haces alusión a este término, estás haciendo alusión a Oponi. Entonces, quiero asumir que los que enseñaron o los que cantaban, los esclavizados, las personas esclavizadas en Cuba, estoy convencido que muchos eran Oponi, porque en Nigeria a temprana edad te inicias en Oponi. La mayoría de las personas en África son Oponi. Lo que pasa es que este culto no proliferó en aquellos tiempos porque es un culto muy cerrado, como expliqué anteriormente, es un culto muy cerrado y entonces no podemos hacer rituales a palestra pública. Muy importante. Me queda muy claro realmente en esta entrevista muchos detalles que desconocía yo y seguramente muchos. Hermano, yo sé que el tiempo de usted es bastante resumido y sé que ha sido hoy realmente, se ha extendido fuera de su tiempo. Yo en lo personal quiero agradecerle por responder todas las preguntas que yo tenía ya preparadas, por responder a algunas preguntas extras que aparecieron de algunas personas que estaban viendo la directa. Y lo único que puedo pedirle, hermano, es su bendición, la de usted y la de Molé, para toda esta contienda que usted sabe que actualmente llevo yo y muchas personas con el fin de restablecer una paz, de que se conozcan las diferentes prácticas de nuestra tradición, que se respete la tradición orisha, al igual que la tradición ifá, a un mismo nivel. Y realmente lo único que puedo pedir es bendiciones. Que usted y Molé nos bendigan a todos en este mundo, que pidan ustedes como Oponi por que acabe todo este problema de la pandemia que está afectando a todos. Todas las personas debemos arrodillarnos ante Mole, porque Mole nos da todas las bendiciones. Estoy bendiciendo a todas las personas que están en esta directa, a sus familiares y todas las personas que la verán después, como también estoy dando mis bendiciones mediante la Jiyamí, para que finalmente esta pandemia que está azotando el mundo cese y que todas las personas gocen de una buena salud. Muchas gracias, hermano. Nuevamente, muchas bendiciones para usted, para su familia, y usted sabe, IFA y la Noche de la Cruz de Realidad es otra casa para ustedes. Aquí tienen un centro de difusión para sus creencias, para sus prácticas, y de verdad, yo sí creo que Cuba y América necesitaba un pueblo, porque creo que van a traer ese orden, que es lo que hace falta, orden. Incito, yo, Rafael Guzmán Torres, incito como Orisha a los líderes religiosos de Epes Orisha, de Epes Ifá, que se acerquen a Oponi si ustedes consideran que cumplen con los requisitos. Si muchos de nosotros llegamos a Oponi y nos unificamos de una manera u otra, creo que vamos a establecer esa paz que tanto deseamos. Bendiciones para todos, bendiciones para ustedes, Cabies. Bendiciones, la Gabriel.